Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión en torno a este estudio que queremos hacer, a este breve acercamiento, si le podemos llamar así, a la nota doctrinal Mater Populi Fidelis en torno a la devoción mariana y algunos títulos de la Santísima Virgen María, publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que en algunos ambientes, hemos dicho en la sesión anterior, ha provocado pues cierta especie de confusión o de intranquilidad, y yo creo que por eso lo más oportuno que podemos hacer es ir al texto, leerlo y al mismo tiempo tratar de comprenderlo, contextualizar el texto también de alguna manera y ver si rompe o no rompe con la tradición viva de la Iglesia. Esto es lo que vamos a tratar de hacer en este estudio. Vamos a darle continuidad entonces, una vez que mirábamos el panorama un poco introductorio, advirtiendo que los dogmas se van desarrollando a lo largo de la historia a través de discusiones teológicas, de profundizaciones, etc. ¿Realmente está prohibiendo o censurando la corredención esta nota doctrinal? Es lo que vamos a intentar estudiar para ver si eso es así o no, o hasta qué punto o qué se desprende. ¿Realmente está quitando la mediación de María este documento? ¿Está diciendo que María no es medianera? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tenemos que, antes de entrar en prejuicios o en una postura, porque hemos visto un video por ahí, hemos visto algún short, un video breve, pues, o algún reels de Instagram, tenemos que tratar de estudiar, de leer sosegadamente para ver qué es lo que realmente dice el documento y no quedarnos. Este es un error que a veces lastimosamente hacemos la gran mayoría de cristianos católicos. Nos quedamos solamente con un pequeño matiz, o simplemente nos quedamos solo con lo que otros nos dicen, y eso es muy peligroso. Incluso los sacerdotes podemos caer en esto de no haber leído el documento a totalidad o de haberlo leído a la ligera. Ahora bien, alguien podrá decir, sí, pero esto tiene otras intenciones, tiene las intenciones de arrebatarnos a María. Bueno, vamos a ver si esto es así. No podemos advertirlo también en un escrito, pero bueno, si esto es así, tendríamos que ir confirmando eso, ¿verdad? Vamos a, por eso, adentrarnos a la nota doctrinal que fue publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Primero nos vamos a centrar en la naturaleza del documento, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos de nuevo a ponernos en las manos del Señor y de nuestra Santísima Madre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Primer punto, hemos dicho, la naturaleza del documento. ¿De qué naturaleza? ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué es una nota doctrinal? Por quienes quizás no lo sepan, por eso lo vamos a plantear ahora. Hay que decir que esta congregación, hoy ya no se llama congregación, se llama dicasterio, se ha cambiado el nombre con el Papa Francisco. Este dicasterio para la doctrina de la fe ha publicado ya otras notas. De hecho, este último dicasterio ha publicado una nota sobre la validez de los sacramentos, sobre la validez de la administración de los sacramentos. Es una cuestión que a veces los sacerdotes caemos en esta situación, pero llama la atención que ese documento pasó desapercibido, de por qué algunos sacramentos, haciendo ciertas prácticas litúrgicas o no respetando, mejor dicho, las verdaderas normativas litúrgicas, puede incurrirse en una invalidez del sacramento que se da, sea esta la Eucaristía, la confesión, el bautismo, el matrimonio, etc. Bueno, es una nota doctrinal que también nos alerta de eso, una nota muy importante. Si ustedes quieren que desarrollemos esta temática a modo de formación, pues pueden pedirla en estos comentarios que pueden ustedes poner en la cajita de comentarios de nuestro canal. Y con gusto vamos a hacer una presentación en torno a esa nota que quizá ni ustedes
y ni muchos pues sabían que existía. ¿Y por qué? Porque no ha sido mediática, es decir, no ha salido en las redes sociales. Esta sí ha salido en las redes sociales, ha sido quizás más sensible. Pero vamos primero por pasos. ¿Qué es una nota doctrinal? Bueno, la naturaleza del documento, podríamos decir que una nota doctrinal es un documento explicativo. Trata de explicar un punto, una cuestión, ya de índole dogmática o ya de índole moral, que quizá tiene confusión entre el pueblo de Dios o entre algún sector de la iglesia. En este caso, esta nota doctrinal va dirigida en primer lugar, podríamos decir, a los que hacen la teología, a esos grupos que pues también de alguna manera presentan estos títulos, etc. Es un documento que trata de dar una explicación, como vamos a ver que así es. Un poco largo porque las notas casi siempre, las notas doctrinales siempre son un poco más breves, pero bueno, esta nota doctrinal pues se ve que es un poquito más larga, pero sigue teniendo esa intención de explicar sobre cómo debe de ser la verdadera devoción a la Virgen María y también si algunos títulos son adecuados o no. En segundo lugar, podríamos decir que su función, por eso, al ser explicativo, también tiene como una función orientadora. Lo que pretende es orientar. Entonces, no está definiendo dogma esta nota doctrinal. Eso es una nota nada más, ¿verdad? No es un decreto, no es una definición dogmática que hace un papa. De hecho, es un dicasterio el que está hablando, ¿verdad? Claro, con la aprobación del papa, estamos de acuerdo. Pero no es, podríamos decir, de mayor jerarquía, como lo es una constitución dogmática de un concilio, por ejemplo, o como lo es un decreto de un concilio que tiene incluso un nivel de peso mayor, podríamos decir, una encíclica del Papa, una exhortación apostólica o una exhortación postsinodal. No, esta es más bien una nota doctrinal. Tiene una función orientadora porque es un documento explicativo. Y en tercer lugar, podríamos decir que no tiene fuerza de ley, pero sí pide o recomienda algo concreto. ¿Por qué? Porque tampoco es un numeral del derecho canónico que se está añadiendo. No es una nota explicativa sobre el derecho canónico, no es una ley, no tiene fuerza de ley, pero sí pide o recomienda algo concreto. De hecho, no todo debemos obedecerlo porque es ley. Ya Santo Tomás de Aquino dice eso, no todo puede mandarse como ley, no es recomendable eso. Porque, claro, la ley es importante para las cosas que más nos cuestan, pero para donde ya hay madurez o donde hay ya libertad, se supone que basta solo con la recomendación o la petición. Bueno, pues entonces esto no tiene fuerza de ley. Es que si yo pues sigo ocupando en privado tal o cual título, ¿será que con eso cometo pecado mortal? Bueno, habrá que ver, cada caso será diferente, pero probablemente quizás no. Probablemente en algún determinado caso, quizás sí. Bueno, eso dependerá, porque de entrada no es una ley universal que se está dando, sí una recomendación para todo el pueblo de Dios, una petición que se hace desde desde el mismo dicasterio para la doctrina de la fe. Bueno, dicho esto, pasamos al segundo punto. En este segundo momento vamos a nutrirnos sobre todo de la presentación que hace el mismo cardenal Fernández. Vamos a ver qué es lo que plantea ahí. ¿Qué generalidades son las que plantea el documento? Vamos a ver objetivos, de qué va el documento, cuál es el contenido, qué es lo que pretende, etcétera, etcétera. Bueno, ya de entrada hay que decir que el documento no pretende ser una cuestión exhaustiva sobre el tema. ¿Eso qué significa? Que deja de algún modo la puerta abierta para seguir la discusión teológica, en cierto modo, ¿verdad? Entonces, pero de momento sí recomienda que no se ocupen tal o cuales términos, que quizás no se ocupe tal título, etcétera, que se guarde la devoción mariana en estos sentidos y que no se caiga en esto otro, etcétera. Muy bien. La nota doctrinal entonces responde, según la presentación, a consultas y propuestas. Estas consultas y propuestas no aparecen en la nota especificadas, no dice quiénes las hacen, no dicen qué tipo de consultas, qué tipo de propuestas. Y bueno, de propuestas sí, algunos es de algunos nuevos dogmas de la Virgen que se plantean. Bueno, entonces es a partir de eso que se ha dado a lo largo de muchos años que se plantea también esta respuesta a través de la nota doctrinal. Y también pues nos dice el contenido. En la presentación el cardenal explica cuál es el contenido. Es sobre la devoción mariana y sobre los títulos marianos. Es sobre eso el contenido
de lo que va la nota doctrinal. Y la nota doctrinal se propone intentar dejar plasmado en qué sentido son aceptables esas devociones marianas y en qué sentido no. Porque, como decía Santo Tomás, en cierto modo puede ser válido algo, en cierto modo no. Pocas cosas son contundentemente inválidas en todos los sentidos. Bueno, pues en qué sentido son aceptables y en qué sentido no. También sobre los títulos, en qué sentido esos títulos son aceptables y en qué sentido no. Eso es lo que se propone la nota doctrinal. Sigamos. Siempre en la presentación se dice que la nota se propone profundizar en los adecuados fundamentos de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes a la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Entonces, aquí está como el marco teológico, el marco, podríamos decir, teórico, en donde se va a mover el documento, ¿verdad? Como bien vemos, es un marco válido porque es precisando el lugar de María en su relación con los creyentes. De momento no vemos nada extraño, ¿verdad? Vamos leyendo despacio y vamos a ver si hay algo extraño que nos encontramos. Este es nuestro objetivo al estudiar un documento como este. Bueno, a la luz del misterio, bueno, primero dice precisando el lugar de María en su relación con los creyentes. Esto es válido, hay que precisarlo, claro está. A la luz del misterio de Cristo como único mediador y redentor. Bueno, esto es así, porque Cristo es el mediador y redentor, el único redentor y el único mediador en sentido absoluto. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero esto es válido también. Sigamos. Esto implica fidelidad a la identidad católica. Bueno, el documento está planteando desde de entrada que no hay una ruptura con la tradición católica. De entrada, como a veces se ha dicho, vamos a comprobar. Parece, la presentación nos indica que quiere guardar fidelidad a la identidad católica. Vamos a ver si lo logra, vamos a ver si no lo logra. Algunos dicen que no lo ha logrado, ¿verdad? Otros dicen que sí. Vamos a ver nosotros si realmente lo logra o no. ¿Cómo? Pues leyendo el texto de primera mano, leyendo las palabras de primera mano y haciendo tal vez nuestros comentarios en este caso. Y al mismo tiempo el esfuerzo ecuménico. Algunos dicen, no, este documento es por esta intención. Lo que quieren es que hagamos una sola religión, donde todo es válido. El ecumenismo. Bueno, el ecumenismo sí es cierto, un malentendido ecumenismo es negativo, no solo para la Iglesia, sino para todas las demás religiones y para todos los seres humanos. Pero el esfuerzo ecuménico también significa que yo tengo que, como dice el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 15, tengo que descalzarme de alguna manera, porque no porque el otro es un lugar sagrado, en cierto modo sí, pero sino esencialmente porque tengo que despojarme muchas veces de ciertas cosas. Claro, no de las grandes verdades de fe, eso lógico que no, porque eso sería ir contra el verdadero ecumenismo. Nos unimos por tratar de buscar la verdad. Más que proponer límites, la nota busca acompañar y sostener el amor a María y la confianza en su intercesión materna. No se propone poner límites, dice. Las palabras que están entre comillas son textuales. Ustedes la pueden corroborar en el sitio web de Vatican Va, sobre todo en la página del dicasterio. Ahí está. Esta nota la pueden bajar y pueden también ustedes corroborarla para que vean que lo que estamos poniendo aquí no es otra cosa diferente. Más que proponer límites, o sea, la nota no pretende proponer límites. La nota busca acompañar y sostener el amor a María. O sea, el amor a María es acompañarlo y sostenerlo, es lo que quiere. Y la confianza en su intercesión materna. O sea, por lo tanto, la intercesión de María tampoco la está negando la nota doctrinal. De entrada, parece que no. Vamos a corroborarlo más adelante cuando leamos los numerales. Hablando de la devoción mariana, se dice en el documento, en la presentación, mejor dicho, no se contempla para corregirla. O sea, no pretende corregir esa devoción mariana válida que ha tenido la Iglesia por siglos, sino, sobre todo, para valorarla, admirarla y alentarla. Entonces, tiene un carácter positivo, ¿verdad? La nota. Al menos en la presentación así lo plantea el cardenal Fernández. Bueno, esta nota doctrinal también hay que advertir que distingue entre devoción mariana como piedad del pueblo de Dios, que sería como la devoción clásica, la tradicional, la oficialmente reconocida por la Iglesia, y también
unas nuevas devociones que están surgiendo. Entonces, hay una distinción muy clara. Devoción mariana como piedad del pueblo de Dios, la cual la nota no se opone, más bien la alienta, la apoya, la anima, y estas otras nuevas devociones de las cuales va a indicar ciertos reparos. ¿No? Eso es importante, esa distinción que hace, una distinción conceptual de lo que va a hablar, ¿no? Una cosa es la devoción mariana como piedad del pueblo de Dios, por eso el título Mater Populi Fidelis. Una cosa es esa devoción mariana que está presente en el pueblo de Dios y que siempre ha estado y que la tradición la guarda, porque algunos acusan esta nota de que ha roto con la tradición. Vamos a ver si es verdad. Yo no estoy ni para defender la nota ni tampoco para acusarla. Estamos para ver si realmente es verdad lo que uno dice o hasta qué punto es verdad, hasta qué punto no. Bueno, esta es la intención nuestra a través de este estudio. Bueno, y nuevas devociones. Las nuevas devociones corren el riesgo de no ser, fieles a esa tradición, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta qué punto eso es cierto. Bueno, hasta aquí este punto número 2. Vamos ahora a adentrarnos a un punto ya de las famosas cuestiones debatidas, le vamos a llamar. Algunas cuestiones debatidas. Aquí vamos a plantear 3 esencialmente. Nos hacemos 3 cuestionantes y a partir de esas cuestionantes vamos a ir leyendo ya el texto. Ahora sí, comenzamos a adentrarnos más de lleno ya en los numerales concretos del texto Mater Populi Fidelis. Vamos a ello entonces. En primer lugar, nosotros hacemos este cuestionamiento, porque algunos ya lo plantean, que esta nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe rebaja de algún modo las excelsitudes, la sublimidad de la Santísima Virgen María, su papel en la obra de la salvación. Vamos a ver si esto es cierto o no, según las palabras mismas que aparecen en el documento. Entonces nos planteamos en primer lugar esta primera cuestión, podríamos decir, debatida. ¿Hay rebajamiento de la doctrina sobre la Santísima Virgen María? Miren la pregunta. ¿Hay rebajamiento de la doctrina sobre la Santísima Virgen María en la nota doctrinal Mater Populi Fidelis? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, no la voy a responder de entrada, vamos a ver al final la respuesta. Pero primero, ¿qué advertimos en este documento? Cuando lo leemos con tranquilidad, con serenidad, ¿qué advertimos? En primer lugar, advertimos que el documento propone que la Santísima Virgen María tiene una singularidad respecto a todas las demás criaturas, en lo que podríamos denominar la singularidad de la Santísima Virgen María sobre las criaturas. Vamos ahora sobre algunas citas. Por ejemplo, el numeral 1 nomás, en el primero de los numerales de Mater Populi Fidelis se dice: María es la expresión más perfecta de su acción que transforma nuestra humanidad. ¿De cuál acción? ¿De cuál acción está hablando? De la acción de Dios, de la acción amorosa, de la acción de gracia, de la acción misericordiosa de Dios, de la acción de Dios. María es la expresión más perfecta de la acción de Dios que transforma nuestra humanidad en algo sublime, podríamos decir. Bueno, esa expresión está en el numeral 1. María es la expresión más perfecta. No hay otra criatura más perfecta que María, porque manifiesta la acción de Dios que transforma nuestra humanidad. En este caso, la ha transformado hasta constituirla en llena de gracia, en ser depositario maravilloso del Hijo de Dios vivo que nos ha rescatado, del Santo, del 3 veces Santo que se ha encarnado en su seno purísimo. Por eso dice el documento: María es la expresión más perfecta de su acción que transforma nuestra humanidad. Numeral 1. De entrada vemos que hay una singularidad en María y que el documento se la reconoce. Otra cita, numeral 7. Saltamos porque es imposible leer todos los numerales, pero vamos entresacando. Pero ustedes pueden corroborarlos y pueden leer el resto de numerales si gustan. Esto es solo para animarlos al estudio, a la lectura que cada uno puede hacer. Pero es importante llevar una guía. Bueno, Mater Populi Fidelis también dice que conviene recordar que María de Nazaret puede ser considerada el testigo privilegiado. Mire cómo le llama María, testigo privilegiado de los hechos de la infancia de Jesús que aparecen en los evangelios. Y aquí cita Lucas capítulo 1, capítulo 2, Mateo capítulo 1, capítulo 2, que la exégesis bíblica ha llamado
con el título de Los Evangelios de la Infancia. Estos 4 capítulos así se les suelen llamar en el sentido exegético, técnicamente, los Evangelios de la Infancia, en donde la Virgen aparece como el testigo, dice, es decir, no aparece como un testigo más. María no es una testiga más, no, es la testiga privilegiada. El testigo privilegiado es María de Nazaret, la única, pues, privilegiada en el sentido de su testimonio, porque es la que arrulló, es la que concibió, es la que vio nacer, dio a luz, es la que cuidó al niño Jesús con una intimidad muy sublime, incluso más que San José, podríamos decir, porque ella es la que le llevó en sus entrañas purísimas. Por eso es que dice que ella es testigo privilegiado. La testigo, podríamos decir. El testigo, dice el texto, en el numeral 7. De nuevo, hay una singularidad que se le reconoce a María. Primero, que es la obra más perfecta, decíamos, la expresión más perfecta de la acción de Dios. Ahora, que es testigo privilegiada. Entonces, vamos viendo singularidades, que el documento pues se las reconoce a la Virgen. Numeral 8. En el Evangelio de Lucas, María es la nueva hija de Sión, dice el texto de Mater Populi Fidelis, que recibe y transmite la alegría de la salvación. Llama la atención, apunta, señalando este texto, la atención que bajo la acción del Espíritu, no le baste llamar a Isabel, aquí faltó porque está hablando del encuentro entre María e Isabel, pueden ustedes corroborarlo en el numeral 8. Llama la atención que bajo la acción del Espíritu no le baste llamar bendito solamente a Jesús, ¿verdad? Bendito a Jesús, sino que también llama bendita a la Madre. Mire qué detallazo que tiene el documento. Por la fuerza del Espíritu llena, cuando Isabel queda llena del Espíritu Santo, es cierto que le dice eso, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, que eso aparece en la primera parte del Ave María que rezamos en el Santo Rosario, como muy bien sabemos. Esto llama la atención, dice el texto en el numeral 8, porque no es que esté comparando a María con Jesús, no es que esté poniendo el mismo nivel, pero de alguna manera hay una sublimidad, así como hay una sublimidad absoluta en Jesús, hay una sublimidad relativa que podríamos decir está presente en María, porque ella tiene una singularidad al ser elegida por Madre de Dios. Y eso, basándose en el pasaje de Lucas, en el capítulo 1, el texto de Mater Populi Fidelis, en el numeral 8, lo reconoce, ¿verdad? Apunta este detalle que quizás algunos de nosotros, cuando hemos leído ese texto, lo hemos pasado desapercibido, ese lenguaje. Y lo interesante es que la Sagrada Escritura dice que Isabel lo dice estando llena del Espíritu Santo, es decir, por inspiración del Espíritu Santo, le llama bendita a la Virgen María y bendito también a Jesús. De hecho, primero a María, bendita tú entre las mujeres, de donde a mí que la madre de mi Señor me visite. Bendito el fruto de tu vientre. Un segundo punto de exaltación a la Virgen, podríamos decir, en donde advertimos que no hay un rebajamiento. La Santísima Virgen María es presentada como participante activa en la obra de la salvación. Este es un punto central, porque algunos están diciendo de que el documento no reconoce eso. Bueno, vamos a ver si es cierto. A nosotros nos parece que sí. Bueno, la Santísima Virgen María es presentada como participante activa en la obra de la salvación. Y vamos a ver de qué manera. Vámonos al numeral 13, porque aquí se trata de leer. La cooperación de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación ha sido expuesta por el magisterio de la Iglesia. Aquí solo recuerda, no niega, sino que está recordando nada más. La cooperación de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación, que eso es lo que tiene que ver la corredención en parte, ¿verdad? Bueno, como dice el Concilio Vaticano II, cita aquí el concilio, con razón, pues, creen los santos padres que Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, dice el Concilio Vaticano II, sino que ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Es decir, el concilio está diciendo que lo hizo de un modo activo. Y añade ya la nota doctrinal, Mater Populi Fidelis. Esta ya no es del concilio, sino de la nota doctrinal. Esta asociación de la Virgen está presente tanto en la vida terrena de Jesucristo, es decir, cuando Jesucristo estuvo en este mundo, concepción, nacimiento, muerte y resurrección,
como en el tiempo de la iglesia, después, es decir, después de la ascensión, es decir, en este momento presente. Entonces, en la totalidad, podríamos decir, del tiempo, María está presente, esta asociación, ¿en qué? En la cooperación de la madre con el hijo en la obra de la salvación. Miren qué interesante. El documento no está negando que María coopera en la obra de la salvación con Jesucristo, que es a lo que se refiere el término corredentora. No lo niega. Entonces, esto también es curioso y también nos debe de llamar la atención. No lo está negando. Numeral 13, ahí está. Sino está diciendo que esta asociación, ¿cuál asociación? La cooperación de la madre con el hijo en la obra de la salvación. Esta asociación de la Virgen está presente, o sea, lo confirma la nota doctrinal, que sigue estando presente tanto en la vida terrena de Jesucristo, es decir, cuando él vivió, como en el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, aquí vemos que la Virgen aparece como aquella que colabora, que coopera de modo activo en la obra de la salvación. Numeral 13. Vamos a otro numeral. Interesante, por eso subrayo esto. Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo. Esto es de subrayar. Sigamos. Su maternidad, esto ya es el numeral 15 de Mater Populi Fidelis, para indicarnos que María tiene un protagonismo activo en la obra de la salvación, que es lo que de algún modo también dice esa palabra de corredentora. Bueno, pues pareciera que Mater Populi Fidelis está aceptando, ¿verdad? ¿No? Pareciera, de entrada, está aceptándolo. Bueno, dice, San Pablo VI enseñaba que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Por Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como madre, toda santa, y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Claro, porque es singular la Virgen María. Entonces el documento cita a San Pablo VI y hace suya esa cita. Es decir, no lo está citando para refutarlo, como vamos a ver, sino para decir, esto es así, sigue siendo así. El sí de María, continúa diciendo, esto ya no son palabras de San Pablo VI, sino del documento de la nota doctrinal Mater Populi Fidelis, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El sí de María no es una simple condición previa a algo que podría haberse llevado a cabo sin su consentimiento y colaboración, claro, porque es activa la colaboración, como se ha dicho. Su maternidad no es simplemente biológica y pasiva, dice el texto de la nota doctrinal, sino que es una maternidad plenamente activa. Mire qué interesante. El Concilio Vaticano II decía que era activa, ¿verdad? Que no era sola meramente pasiva. Mater Populi Fidelis va más allá incluso. Dice que la colaboración en la obra de la salvación, la cooperación que la Virgen tiene en la obra de la salvación es plenamente activa. Incluso está diciendo más, está reconfirmando todavía más que lo que había hecho el Concilio Vaticano II. Esto ocurre en el numeral 15. Cuando uno lee por eso ciertos documentos, ¿verdad? O ciertos libros, eso pasa con cualquier texto. Si uno los lee de modo acelerado, puedes entender otras cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, que a veces alguien les dice una cosa y uno escuchó otra. Bueno, pues lo mismo pasa con la lectura. Uno puede estar leyendo otras cosas que el documento no dice, que el texto no dice. Y esto creo que ha dado pie a muchas confusiones a lo largo de la historia. Y esto es lo que me parece está de fondo en una lectura sesgada, es decir, tendenciosa del documento, que le hace decir cosas que no dice, o también una lectura acelerada, ya prejuiciada del documento. Esto hay que evitarlo, porque eso no es correcto y no es honesto intelectualmente hablando. Por lo tanto, su maternidad no es simplemente biológica y pasiva, sino que es una maternidad plenamente activa, que se une al misterio salvífico de Cristo como instrumento querido por el Padre en su proyecto de salvación. Aquí, sinceramente, me llama mucho la atención que diga plenamente activa, es decir, está diciendo incluso algo más fuerte que lo que había dicho el concilio, que no era solamente puramente pasiva, sino activa. Bueno, pues aquí dice que es plenamente activa la participación de María en la obra de salvación que ha realizado su Hijo. ¿Qué más? Bueno, también hay que decir que el documento admite que la Virgen María opera como ayuda privilegiada en el plan de salvación, siempre supeditada a Cristo, claro está, a Dios, porque Dios es el principal
de toda la obra de la salvación. Eso no lo podemos negar, es dato revelado. Pero María, después de Dios, aparece ella, porque ella colabora de un modo sublime, de un modo singular. Jerárquicamente, después de Dios, nadie como ella, ¿verdad? Bueno, vamos al documento. Esta es una especie de argumentación. Esta argumentación vamos a volver cuando tratemos la cuestión de de que si María es medianera o no, porque algunos dicen también que el documento niega la mediación de María. Vamos a ver si esto es cierto o si no es cierto, en qué sentido no es cierto, en qué sentido también es cierto, etcétera, etcétera. Bueno, esta argumentación la vamos a volver a traer a colación, pero de momento la hacemos en cuanto a esto que acabamos de decir, en cuanto que admite el documento, la nota doctrinal, Mater Populi Fidelis admite que la Virgen opera como ayuda privilegiada en el plan de salvación, siempre supeditada a Cristo, a Dios. Entonces, veamos el texto. Bueno, primero se parte de la Biblia, como debe de ser. Se parte de un texto bíblico, del Evangelio, concretamente de Juan 14:12. La nota señala que particularmente iluminador es el texto que dice: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Juan 14:12. Esta preciosura de texto del Evangelio. Jesús dice que el que cree incluso puede hacer obras mayores que las que él ha hecho, por la fuerza de la fe. Claro, no por uno, sino por la fuerza de la fe, que es una gracia que viene de Dios. Bueno, los creyentes, explica la nota doctrinal, los creyentes unidos al Cristo resucitado, que ha vuelto al seno del Padre, pueden realizar obras que superan los prodigios del Jesús terreno, no del Jesús eterno, pero sí del Jesús terreno, podría, porque así lo ha dispuesto Dios mismo, no por mérito nuestro, no por potencialidad o fuerza nuestra, sino porque Dios ha querido. Esto es bíblico, Juan 14:12. Bueno, pueden realizar obras que superan los prodigios de Jesús terreno, pero siempre gracias a su unión con Cristo glorioso por la fe. Gracias a su unión con Cristo glorioso por la fe. Numeral 30 de Mater Populi Fidelis. Una vez parte, ¿verdad?, de Juan 14:12, entonces también vamos a la tradición. Biblia, tradición. Vamos ahora a la tradición. Y esta argumentación, ¿quién la hace? La hace el documento doctrinal Mater Populi Fidelis. Bueno, quienes lo escribieron, pero es este documento. Luego recuerdo un dato de la tradición de la Iglesia. En los padres de la Iglesia, dice el numeral 31, esta idea encontró una peculiar expresión en el comentario a Juan 7:37-39, la expresión de Jesús de ríos de agua viva, que la patrística va a entender también como esa colaboración que podemos tener. Es una preciosa figura que los padres de la Iglesia nos regalaron. Bueno, pues aquí la recuerda Mater Populi Fidelis, porque algunos interpretaron la promesa de los ríos de agua viva como referida a los creyentes. Es decir, los propios creyentes transformados por la gracia de Cristo se convierten en manantiales para los demás, que dan agua viva, es decir, que alimentan, que dan vida, ¿verdad? Que eso lo podemos ver en los santos y santas, ¿verdad? Que a través de ellos pues ha pasado el agua viva de la gracia de Dios, ha pasado Dios en la historia. A través de los santos que han hecho tantas obras de caridad, han hecho tanto por la humanidad. Bueno, pues en cierto modo, esta idea viene desde la patrística, interpretando así la expresión de Juan 7:37-39. Este es el segundo momento de la argumentación. Y de allí pasa al tercer momento, a la aplicación a la Virgen María. Es decir, en primer momento se dice que podemos hacer obras mayores si creemos. ¿Quién más no ha creído sino María, que es la primera gran creyente en Jesucristo, su Hijo, en Dios Padre, que creyó al ángel, el mensaje de él? Bueno, también podríamos decir, ¿quién nos ha traído esa fuente de ríos de agua viva que es Cristo mismo, sino María, que ella también se convierte en un río de agua viva porque nos ha dado al que es fuente de toda gracia? Bueno, pues aquí está. Concluye Mater Populi Fidelis exaltando a la Santísima Virgen, numeral 32. Si esto vale para cada creyente, dice, bueno, cuya cooperación con Cristo se vuelve cada vez más fecunda, cuanto más se deja transformar por la gracia, todo creyente puede participar en la
obra salvífica. Todos estamos llamados a cooperar, pero sin duda alguna María lo hace de un modo diferente, de un modo más sublime, y por eso dice, con mayor razón, por eso se las he colocado ahí en roja, esas letras, con mayor razón debe, no está diciendo que esto es opinable, no, debe afirmarse de María de modo único y supremo, de un modo único y supremo, dice el numeral 32. Es decir, eso que podemos decir, que todo creyente, todo el que cree en Cristo puede hacer obras mayores, pues obras mayores puede hacer María también, porque ella también es la primera creyente y de un modo único y supremo, podríamos decir. Si hemos dicho que todos los creyentes por el bautismo, en la medida que creen, pues pueden convertirse en ríos de agua viva para los demás, eso en un grado sublime, no absoluto como Cristo, pero sí más sublime que todas las demás criaturas, que todos los demás seres humanos, María. Y lo dice el documento de modo textual, numeral 32. Si esto vale para cada creyente cuya cooperación con Cristo se vuelve cada vez más fecunda, cuanto más se deja transformar por la gracia. Con mayor razón debe afirmarse de María de un modo único y supremo. Como vemos, esto también sigue la exaltación en el numeral 32 y concluye exaltando a la Santísima Virgen María. Ella es la llena de gracia, que sin poner obstáculos a la obra de Dios dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la madre que dio al mundo al autor de la redención y de la gracia, que se mantuvo firme junto a la cruz, sufriendo junto al Hijo, ofreciendo el dolor de su corazón materno atravesado por la espada. Ella estuvo unida a Cristo desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección de un modo exclusivo y superior a cuanto podría ocurrir con cualquier creyente. Estas son exaltaciones. Ella hizo esto, ella pudo esto, ella fue esto. Bueno, es como un modo de exaltar a la Virgen. ¿Y esto dónde lo encontramos? Numeral 32 de Mater Populi Fidelis. Alguno podrá ya estar pensando, el Padre está exaltando este documento. No, simplemente estoy exaltando las verdades que estamos leyendo en ese documento, ¿verdad? Entonces, lo que es, lo que no es, no es, así de sencillo. Entonces, hay que tener presente eso. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, el documento sigue señalando la cooperación, la mediación, la intercesión de la Santísima Virgen María. No es cierto que la cooperación, el documento la niega o la rechaza o dice que ya no hay que pensar que María es cooperadora en la obra redentora de Cristo. Eso es falso, el documento no niega eso. Lo mismo la mediación, ¿sí? Niega unos ciertos matices de esa mediación que pueden ser malinterpretados, dice. Pero la mediación en sí, la de la devoción popular y clásica tradicional, no, sigue estando presente. Lo mismo la intercesión, de hecho al inicio se ha dicho, y ahora lo vamos a ver, a corroborar. Entonces, cooperación, mediación, intercesión de la Virgen María, el documento lo sigue señalando como algo que debe seguir en la verdadera devoción a la Virgen María. Y así, por ejemplo, en el numeral 36 leemos lo siguiente. Señala que no solo hay cooperación en María, fíjense qué interesante, sino que esa cooperación es de un modo singular, es singularísima. Vamos al texto. La participación de la Virgen María como madre en la vida de su Hijo, desde la encarnación hasta la cruz y la resurrección, da un carácter único y singular a su cooperación en la obra redentora de Cristo. Aquí hay dos cuestiones. Primero, que el documento Mater Populi Fidelis no niega la cooperación en la obra redentora de Cristo de la Santísima Virgen María. No la niega, si aquí lo está afirmando. Y no solo eso, sino que añade que es de carácter único y singular. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Numeral 36 de Mater Populi Fidelis. De manera, continúa diciendo, de manera especial para la Iglesia. De manera especial para la Iglesia. Este aspecto materno es el que caracteriza la relación de la Virgen con Cristo y su colaboración con todos los momentos de la obra de la salvación, todos los momentos de la obra de la salvación. Entonces María está presente en todos esos momentos. Esto, ¿quién lo está reconociendo? Pues el documento Mater Populi Fidelis. Algunos dicen, este documento ha roto, ha echado al traste 2000 años de tradición porque no reconoce la
cooperación de María en la obra de salvación. Esto estamos comprobándolo que no es cierto, es falso, y por honestidad intelectual debemos decir esto con toda contundencia, con toda contundencia. Pero sigamos adelante. Aquí lo estamos viendo y por eso es que yo he subrayado esas palabras, ¿verdad? La maternidad, la encarnación en la Virgen María da un carácter único y singular a su cooperación en la obra redentora de Cristo. ¿Ven? Eso sigue aceptándose en el documento, la cooperación de María en la obra de la salvación. Vámonos al numeral 37. El documento también apunta que la cooperación de la Santísima Virgen María no es obstáculo para la única mediación de Cristo, que es una de las cuestiones que dicen los evangélicos, los hermanos esperados, los hermanos separados. No, no es obstáculo, dice el documento. O sea, sí, el documento pretende hacer un esfuerzo ecuménico, pero lo que es verdad, y aquí lo afirma, no es un obstáculo, no lo es. La cooperación materna de María es en Cristo y por tanto participada. Es una cooperación participada, no es absoluta, porque no sería entonces ya cooperación. Es decir, como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo, porque solo Cristo es el único mediador, en sentido absoluto, claro está. María entra de una manera del todo personal en la única mediación de Cristo. La función materna de María de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Entonces, cuando nosotros reconocemos la cooperación de la Santísima Virgen en la obra de mediación redentora de Cristo, ella no ensombrece ni tampoco disminuye, dice el documento. O sea, el mismo documento defiende la cooperación de la Santísima Virgen María en la obra de la redención, contra esa mentalidad de corte un poco protestante, de que esto sí ocurre. Pues el documento dice, no ocurre. Numeral 37 de Mater Populi Fidelis. ¿Qué más? El documento también apunta que la cooperación de la Santísima Virgen no es obstáculo para la única mediación de Cristo. Con estas otras palabras, en su maternidad María no es un obstáculo interpuesto entre los seres humanos y Cristo. Al contrario, su función materna está indisolublemente unida a la de Cristo y orientada a Él. Así entendida, la maternidad de María no pretende debilitar la única adoración que se debe solamente a Cristo, sino estimularla. Esto ya lo sabemos, parte de la tradición. Siempre se nos ha dicho que, por ejemplo, el culto que le rendimos a los santos es dulía y el de María es hiperdulía y el de Dios es adoración. El culto de adoración es exclusivo de Dios. Pero María está por encima de todos los demás santos, por su carácter de cercanía, de su cooperación en la obra de salvación. Bueno, pues con otras palabras, pero es algo similar lo que dice el numeral 37, ¿verdad? Así entendida, la maternidad de María no pretende debilitar la única adoración que se debe solamente a Cristo, sino estimularla, pero que ella es cooperadora, claro que sí. Continuamos. Numeral 64, Mater Populi Fidelis. El documento de Mater Populi Fidelis también recuerda que la cooperación de la Santísima Virgen María es jerárquicamente mayor, lo que acabo de decir, al resto de las criaturas. Esta es la cooperación posibilitada por Cristo y suscitada por la acción del Espíritu, que en el caso de María, caso muy concreto de María, lo señala, se distingue de la cooperación de cualquier otro ser humano, porque no hay otro igual, ni San José, ¿verdad? De cualquier otro ser humano por el carácter materno, porque es ella la que le dio a luz al Hijo de Dios vivo, a Jesucristo. ¿Ven? Por el carácter materno que Cristo mismo le atribuyó en la cruz. Y también por esto otro, porque ella fue dada como madre espiritual en la cruz del Calvario a través de Juan. ¿Ven? Muy bien, esto es así. Esta es la cooperación. Esta es la cooperación posibilitada por Cristo y suscitada por la acción del Espíritu, que en el caso de María se distingue de la cooperación de cualquier otro ser humano, porque es singularísima esta cooperación. Entonces, no solo dice que la Virgen coopera en la obra de salvación, sino que es singularísima. Esto también lo encontramos en la nota doctrinal. Disculpen, ahora la letra es un poco más pequeña, pero quería captar todo el numeral 26, porque habla de la mediación
que es una mediación participada, pero una mediación real. Es evidente, sobre este texto vamos a volver más adelante, pero desde ya, para determinar si realmente la doctrina sobre la Virgen María es debilitada en la nota doctrinal, sí o no. Con todo lo que estamos viendo, parece que no, que seguimos con las mismas afirmaciones y verdades doctrinales que siempre se ha dicho en la Iglesia. El documento no ha cambiado eso prácticamente en nada, no hasta estos numerales que estamos estudiando. Vamos a leer el numeral 26. Es evidente que hubo una forma de real mediación de María. Miren qué contundencia para decir. No es figurada, no es, podríamos decir, imaginaria, sino que es evidente que hubo una forma de real mediación de María para hacer posible la verdadera encarnación del Hijo de Dios en nuestra humanidad, porque se requería que el Redentor fuera nacido de mujer, como Gálatas 4:4 señala. El relato de la Anunciación muestra que no se trató de una mediación únicamente biológica, ya que destaca la presencia activa de María preguntando. María es la que pregunta, quiere entender, porque quiere dar una respuesta libre, busca entender y luego con su voluntad asciende, que son las potencias que se activan en la libertad, la inteligencia y la voluntad, la inteligencia que busca entender, la voluntad que busca querer. Muy bien. Y aceptando con una firme decisión, ahí está la voluntad, se decide, hágase, según Lucas 1:38, esa respuesta de María abrió las puertas de la redención que toda la humanidad esperaba. Miren qué frase tiene Mater Populi Fidelis en el numeral 26. María abrió las puertas de la redención que toda la humanidad esperaba. Díganme si esto no es un elogio sublime que hace la nota doctrinal. Entonces, a veces por leer los documentos con prejuicio o ya de modo sesgado, tendencioso, podemos decir cosas que documentos no dicen. Por eso hay que tener mucha delicadeza y mucha prudencia a la hora de acercarnos a estos documentos. Y lo mejor es estudiarlos, Muy bien, miren cómo dice, María abrió las puertas de la redención que toda la humanidad esperaba y que los santos han descrito con poético dramatismo. También en la boda de Caná, María cumple una función mediadora cuando presenta a Jesús la necesidad de los novios, cuando pide a los servidores que sigan las indicaciones de Jesús. Es de subrayar, primero, que es evidente que hubo una forma de real mediación de María para hacer posible la verdadera encarnación del Hijo de Dios en nuestra humanidad. Por lo tanto, el documento no niega la mediación de María. Lo que va a negar es cierto matiz que puede dar pie a equivocaciones en esa mediación. Y otra cosa que hay que subrayar del numeral 26 de Mater Populi Fidelis, de esta nota doctrinal del dicasterio, es esta afirmación que a mí me parece fantástica, me encanta y por eso la subrayo. Esa respuesta de María, el sí de María, el fiat que tanto pues se ha meditado a lo largo de los siglos por santos y santas, y la Iglesia también a través de sus papas ha meditado ese fiat famoso de María. Bueno, esa respuesta de María abrió, este lenguaje es precioso, las puertas de la redención que toda la humanidad esperaba. Díganme si esto no es un elogio maravilloso a la Santísima Virgen María, si esto no es un reconocimiento de que ella colabora activamente en la obra de la redención, si es ella, María, abrió las puertas de la redención. Incluso esto para un hermano separado puede resultar ofensivo, puede decir, pero ¿cómo María va a abrir las puertas de la redención? Quien la ha abierto es Cristo. Pero María en cierto modo también lo ha hecho en cuanto que es cooperadora. El documento también señala que sí existe una intercesión de María entre los elegidos, dice el numeral 42 de Mater Populi Fidelis. Entre los elegidos glorificados junto a Cristo está en primer lugar, díganme si esto no es exaltar a María, en primer lugar, entre los elegidos y glorificados junto a Cristo, está en primer lugar la Madre. Por eso podemos afirmar que existe una colaboración única. Esto es importantísimo señalizarlo para aquellos que dicen que el documento está desechando la colaboración, que desecha lo que otros papas, lo que los santos han dicho. No es cierto. Aquí lo estamos leyendo. María en la obra salvífica tiene una colaboración única de María en la obra salvífica que Cristo realiza en su iglesia. Se trata de una intercesión
que la convierte en signo materno de la misericordia del Señor. O sea, ¿María es intercesora? Sí. Claro, el intercesor absoluto es Cristo, eso ya lo sabemos los católicos, pero el documento vuelve a reconfirmar lo que siempre la Iglesia ha creído, que hay una intercesión real espiritual, en el ámbito del espíritu, en el orden de la gracia, como decía el Concilio Vaticano II, que María tiene. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el documento en el numeral 38 llega a decir también esto sobre la intercesión, que es única en su especie. La intercesión de María es singularísima, no es. Todos podemos ser intercesores de algún modo, no al nivel de Cristo, no al modo de Cristo, que es el nivel supremo y es también un modo absoluto. Nosotros en modo relativo y en un nivel, pues, no supremo, sino limitado, podemos ser intercesores por los demás ante Cristo, ante Dios. Pero María nos supera a todos los demás seres humanos. María está unida a Cristo de un modo único por su maternidad. Y por ser llena de gracia, esto se insinúa en el saludo del ángel de Lucas 1:28, cuando utiliza una palabra, kecharitomene, que es única y exclusiva en toda la Biblia, ¿verdad? Ella, la que acogió en su vientre la fuerza del Espíritu Santo y fue madre de Dios, se convierte por ese mismo Espíritu en madre de la Iglesia. Díganme si no es el título clásico que se le aplicó hace ya varias décadas atrás, madre de la Iglesia. Y subrayo esta frase, miren, leamos con cuidado. Por esa unión peculiar en la maternidad y en la gracia, su oración por nosotros tiene un valor y una eficacia que no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. Por eso nos encomendamos a María. Como nos encomendamos a un amigo que le decimos, o una amiga, o a nuestra madre, a nuestro padre, ora por mí, encomiéndame, pide ayuda a Dios por mí. Bueno, pues de modo más sublime, ¿cómo no se lo vamos a pedir a María? Porque ella tiene un valor y una eficacia, dice el documento Mater Populi Fidelis en el numeral 38, que no se pueden comparar con cualquier otra intercesión. Díganme si esto no es una exaltación a la Virgen. Díganme si esto es un rebajamiento de la doctrina clásica y tradicional que la Iglesia siempre ha enseñado. No, sigue siendo esa misma, ¿verdad? No es un rebajamiento, más bien sigue proclamando esto que la Iglesia ha enseñado. De hecho, cita a San Juan Pablo II al final. San Juan Pablo II relacionaba el título de mediadora con esta función de intercesión materna. Intercesión materna. Bueno, pues hasta ahí llegamos en esta segunda sesión. Vamos despacio porque esto requiere tiempo. En un Reels, en una breve intervención, podríamos quedar más confundidos. Les invito a que sigan nuestro canal, que sigan también estas sesiones para clarificarnos y salir de ciertas confusiones. Estamos estudiando el documento, la nota doctrinal del Dicasterio para la doctrina de la fe, Mater Populi Fidelis. Estamos estudiando, intentando adentrarnos, leyendo buena parte de este documento. Nos falta todavía, dentro de esta tercera parte, algunas cuestiones debatidas, concretamente dos. Hacernos una segunda pregunta y una tercera. Vamos a plantear todavía dos preguntas más. Y un último punto respecto a la postura que hemos de tener ante este documento. Viendo lo que hemos visto, creo que vamos clarificando ciertas cosas que de entrada podríamos haber tenido duda o cierta confusión. Los invito pues a que me acompañen en la próxima sesión. Bendiciones y que María Santísima les conceda siempre su protección. Hasta la próxima.